Estimados y estimadas asistentes, agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación para reflexionar sobre un tema que está directamente vinculado a las áreas de desarrollo de nuestro departamento, pero que también debiera ser una preocupación de toda la comunidad. Para el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío, es motivo de profunda satisfacción realizar la inauguración de nuestro año académico contando con la exposición de la doctora María Emilia Tijous, quien realizará una ponencia que hemos titulado Las nuevas inmigraciones y la discriminación racial en Chile. La doctora Tijous es académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. La profesora Tijous es máster en Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad de París 12, Francia, y doctora en Sociología por la Universidad de París 8, Francia. Actualmente es coordinadora del Núcleo de Sociología del Cuerpo de la Universidad de Chile. Para entregar un mensaje en nombre de nuestro departamento, se dirigirá a ustedes nuestro director, el señor Bruno Vibord Urrutia. Buenos días. La migración es un derecho de todos los seres humanos. Nosotros somos también en su mayoría hijos e hijas de inmigrantes. La inmigración, como dice la profesora Tijous, no es un problema. El racismo es un problema. Si bien la raza como tal no existe, el racismo como práctica social lamentablemente sí existe. Y en Chile se ha estado evidenciando cada vez con mayor fuerza. Desde las ciencias sociales estamos llamados a contribuir para la erradicación de cualquier forma de violencia o discriminación que atente contra los derechos e integridad de las personas. Como universidad pública y estatal debemos privilegiar el análisis de aquellos temas que en la actualidad están afectando a muchas personas, especialmente cuando se trata de quienes se han visto forzados a salir desde sus países de origen y han visto en Chile la oportunidad de comenzar una vida con más oportunidades. Durante muchos años fueron chilenos quienes debieron salir del país al ser vulnerados sus derechos básicos y encontrarse en riesgo su vida. Hoy no podemos permanecer indiferentes frente a la violencia de cualquier tipo o la discriminación hacia los inmigrantes. Debemos contribuir a que no se naturalicen prácticas que no se condicen con el respeto a la dignidad de las personas. La conferencia de hoy tiene por finalidad precisamente que reflexionemos sobre esta realidad y podamos contar con más herramientas teóricas para poder actuar, educar e investigar. Muchas gracias por haber acogido nuestra invitación. Agradecemos las palabras de nuestro director, el señor Bruno Vibord. Chile conoce hoy un flujo de inmigración nunca antes visto. Este nuevo fenómeno atestigua el poder de atracción del país, pero representa un desafío a la capacidad de acogida e inclusión de nuestra sociedad, ya que han sido muchos los casos de discriminación reportados por las personas migrantes. Con el nuevo proceso migratorio, los chilenos hemos tenido que interactuar con nuevas realidades. El desconocimiento y los prejuicios arraigados en parte de la sociedad y sus instituciones han generado en ciertas ocasiones reacciones violentas. Existe una parte de la población nacional que ha tenido actitudes racistas y xenófobas, lo que derechamente constituye una discriminación hacia las personas inmigrantes. Es por ello que urge generar instancias para conocer y construir soluciones que aborden esta problemática. Sin mayores preámbulos, recibimos con un fuerte aplauso a la doctora María Emilia Tijous.
Espérate un poquito. Espérate un poquito. Ahí sí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al señor Vivor, a las autoridades de la universidad, a la Universidad del Biobío, a los estudiantes de psicología, de trabajo social, a las personas que están aquí hoy día para poder intercambiar. La intención no es solamente hablar mucho, sino no mucho, para que podamos reflexionar en conjunto después. Ojalá ustedes puedan entregar también después sus puntos de vista sobre cómo ven, cómo sienten, qué piensan, qué han conversado sobre la inmigración. Fíjense que hoy día tenemos frío, estamos un poco entumidos. Imagínense lo que implica que inmigrantes haitianos estén en la región del Maule viviendo en condiciones paupérrimas, en lugares donde guardan animales. Imagínense el frío que sienten las mujeres que están hoy día pariendo en piezas arrendadas entre 150, 200 y 300 mil pesos en los galpones del viejo Santiago. ¿Qué tanto es el frío nuestro al lado de ese frío? Por ahí yo pienso que podemos comenzar ya pensándonos desde nosotros para pensar a los demás. Bueno, agradezco muchísimo esta invitación. Creo que además esto se ha dado en un momento en que hemos estado nosotros con 2 meses, ustedes más de 2 meses en toma, ¿no? En donde hoy día pienso que todavía falta mucho, pero el lugar, el estatus, el rol, la palabra, las prácticas de las mujeres ya no estarán tanto en la oscuridad como han estado durante tantos años. Pienso que lentamente los abusos, las palmadas, las nalgadas, los piropos, las faltas de respeto, hoy día se van a pensar más para llevarlas a cabo. Por lo tanto, quiero partir diciendo que felicito todo el trabajo de las estudiantes, las profesoras, las mujeres de este país en una lucha que, a mi modo de ver, solo recién comienza. Y qué mejor que pensar en carreras como sociología, que es de donde yo vengo, psicología, trabajo social, en la cercanía, en el cara a cara, en los encuentros cotidianos que tenemos con las personas. Tenemos un rol público, eso nunca hay que olvidarlo. Debemos buscar las maneras de hacer más digna, más grata, menos terrible la vida de la gente. Y por lo tanto, quizás la idea siempre es buscar cómo construir pensamiento crítico, cómo ver en las prácticas que realizamos nuestra propia crítica, cómo ponerlas arriba de la mesa para saber en qué nos equivocamos, revisar las teorías, las epistemologías, las metodologías, inventar otras nuevas a la luz de aquello, por ejemplo, que nos entrega hoy día la vida de los inmigrantes en nuestro país. Por lo tanto, esta es sin duda una invitación que me honra. Lo que voy a hacer es entregar algunos elementos generales sobre las migraciones contemporáneas en Chile, entendiendo que la migración es un fenómeno social. Yo creo que es lo primero que tenemos que decir. Es un fenómeno social y por lo tanto, como diría Durkheim, puede ser estudiado a la luz, ¿no es cierto?, de las metodologías y las teorías de lo social. Las migraciones no son un problema. Sí, y efectivamente el racismo lo es. El racismo es un problema y es una violenta consecuencia hoy día de lo que son las migraciones. Tratándose de un fenómeno siempre en transformación, daré solamente un marco general sobre lo que sucede, que emerge solamente de mi participación, voy a decirlo así para que sepamos de dónde hablo también, en investigaciones realizadas, por ejemplo, sobre trayectorias laborales de inmigrantes peruanos en Chile, sobre la vida escolar y la vida cotidiana escolar de niños y niñas, hijas de inmigrantes peruanos en escuelas de Santiago.
también con la vida cotidiana escolar de niños y niñas, hijos de inmigrantes colombianos, con prácticas cotidianas, y aquí volvemos a hablar de las mujeres, de sexualización y racialización de las mujeres inmigrantes. También de trabajos contra el racismo en las escuelas, y actualmente estamos trabajando sobre la construcción nacional del extranjero inmigrante y la encarnación e incorporación de los traumas históricos que provienen del Estado-nación de distintos países. Las teorías que hemos usado para leer estas realidades son muchas también, y siempre ello nos puede servir. Yo partiría, porque a lo mejor ustedes dirán no van a ser teorías, pero pucha que son importantes los poemas de nuestros poetas indígenas. Por ejemplo, los poemas del pueblo mapuche para entender lo que ocurre en este sur, ¿no? La literatura que entregan nuestros propios pensadores y nuestras propias pensadoras, feministas en Chile, feministas en América Latina, y también pensadores como Aníbal Quijano, por ejemplo, y otros que nos dan muchas pistas. Y teorías, por ejemplo, de las clases sociales, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, también las escuelas marxistas y postmarxistas y las clases sociales, las teorías de las clases sociales, las teorías de la violencia, pensando en Hannah Arendt, por ejemplo, la teoría de los cuerpos y las emociones, las teorías del campo y los capitales en Bourdieu, o de las interacciones en Simmel y Goffman, y tampoco hay que olvidar a Lacan y a Freud en aquello que abordamos. Ahora, algunas aclaraciones. Aunque efectivamente aumenta la inmigración hacia Chile, según el censo 2017, esta representa solamente un 4,4% en Chile, menos que en la región y menos que lo que es la tasa a nivel mundial. Hasta los años 90, nuestro país no fue receptor de inmigrantes, sino expulsor de emigrantes. Eso ocurrió, por ejemplo, durante los años 50 y 60, en momentos de industrialización, y bien sabemos cuántos chilenos y chilenas viven en Argentina, por ejemplo. Y después vimos en los años 73 más de 1 millón de personas que salieron del país por razones que ya todos conocemos. Por lo tanto, un país que no estaba acostumbrado a una inmigración con las características actuales, lo que no quiere decir que no haya habido inmigrantes antes, ¿no? Efectivamente parece no saber qué hacer, cuando en realidad debería saber qué hacer. Vemos también que las policías deciden sobre las visas, deciden sobre la suerte de los inmigrantes, que no ha habido institucionalidad y que hoy día se dicen muchas cosas que son absolutamente falsas. Por ejemplo, se vincula migración a migración a delincuencia, y resulta que solamente un 1% de los migrantes cometen delito, y en el año 2018 el 0,3%. Es un dato entregado por la PDI. ¿Quién vincula migración a delincuencia y por qué se vincula migración a delincuencia? ¿No se estará intentando hacer una suerte de construcción imaginaria que funcione en el sentido común de las personas? Lamentablemente, hoy día nos encontramos con que lo que nosotros hicimos desde hace muchos años, ¿no? Especialistas, intelectuales, profesores, organizaciones de migrantes y promigrantes, distintas organizaciones, iglesias, incluso funcionarios del Estado, no fue tomado en cuenta para la que hoy día se denomina la nueva ley de migraciones en Chile. Esta nueva ley de migraciones, nosotros, todos aquellos que yo he nombrado, la consideramos no una ley de migraciones, sino una ley de extranjería. Es decir, un registro, un catastro, una posibilidad de anotar a quienes llegan, a quienes salen, quiénes son, cómo son, qué comen, de dónde vienen, cuánto envían, cuánto ganan. Tener una suerte de registro completo de los y las inmigrantes que han llegado a Chile. Por lo tanto, también allí hay que detenerse un poco, hacer algunas aclaraciones para ver que ahora recién el 23 de este mes se venció lo que se llamó la primera parte de este proceso de regularización. Lo digo muy entre comillas, porque no es otra cosa, siguiendo a Foucault y a otros, que regular la vida de los demás. Regularla desde adentro,
para poder controlarla, para poder vigilarla. Entonces, las críticas que nosotros hacemos a esta nueva ley que ahora se pone en funcionamiento la visa, esta visa de oportunidad, a partir del 1 de agosto, que se había decidido junto con los demás, no es otra cosa que poder jugar con aquello que ya en el mandato anterior Piñera había dicho, ¿no? En ver dónde pueden trabajar los inmigrantes donde más nos convenga a nosotros, ¿no? En suma, ¿dónde más hace falta mano de obra, de un tipo o de otro, para poder entonces vincular migración a trabajo inmediatamente? Y ya eso lo sabemos, porque sabemos en qué nichos laborales trabajan ellos y ellas. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto, no? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible esto de lo que estoy hablando? Fíjense que este problema no es un problema nacional. Las migraciones hoy día y los desplazamientos de las personas, aproximadamente 224 millones de personas se desplazan por el mundo, es un problema mundial. Estos desplazamientos de personas que son expulsados de sus países por guerras, por persecuciones políticas, por la pobreza, por la mala gestión de sus gobiernos, expulsan a la gente y está la gente dando vueltas por el mundo. Es lo que algunos han denominado algo así como la nueva barbarie de este siglo, ¿no? Curiosamente también se dice que hay derecho a emigrar, es decir, hay derecho a salir del país, pero se ha dicho mucho, incluso por voces de nuestros propios políticos actuales, que no habría derecho a inmigrar. ¿Se imaginan ustedes que toda la gente se desplazara por distintos lados sin poder entrar a ninguna parte? Esas son más o menos las condiciones que se están dando hoy día y yo creo que es importante considerar lo que ocurre, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, la cantidad de personas que han fallecido, ¿no?, intentando llegar a Europa. Las construcciones de muros que son muy viejas, no son tan nuevas tampoco. En Israel, el muro entre México y Estados Unidos, el famoso tren denominado La Bestia, que lleva a la gente encaramada arriba, ¿no?, mientras algunas mujeres generosas les entregan un poco de comida para que no se mueran, o algunas monjas generosas en el desierto les dejan enterrado algunas cosas para que no se mueran de sed. Son muros muy viejos. Pero sin embargo, las fronteras, que no debemos olvidar, también construyen muros. En Chile sería difícil, ¿no? Porque ¿dónde van a hacer un muro en el desierto? Pero sin embargo, se están controlando cada día más hoy día las fronteras chilenas. Otra cosa que me interesa también aclarar antes de seguir es que se hace una diferencia radical, aunque no siempre es clara, entre extranjeros y inmigrantes. Es decir, hay algunos bienvenidos y bienvenidas a los quienes se les ponen muchos problemas, ¿no? Pero los inmigrantes, ¿quiénes son? ¿De qué países vienen? Vienen de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela. Los primeros que llegaron a Chile como gran comunidad de inmigrantes fueron los argentinos en el año 90, pero no los consideramos inmigrantes, los consideramos extranjeros o argentinos, ¿no? Hay costarricenses también. Hay cubanos también que están llegando hoy día masivamente por el norte. Se dice, por ejemplo, que el primer problema que tienen los haitianos y las haitianas al llegar a Chile es la lengua. Yo siempre les digo que no, eso es falso. El primer problema es su color de piel, porque cuando llega un sueco, un italiano o un alemán, nadie tiene problema en acompañarlo en la calle para indicarle dónde queda la dirección que busca, aunque invente con signos. Por lo tanto, el problema es un problema mucho mayor y mucho más profundo. Ahora, por otro lado, ¿por qué Chile hoy día? Porque Chile es visto como un país económicamente exitoso, políticamente seguro, donde es posible conseguir trabajo. Por eso los inmigrantes de los países que nombré han emprendido la ruta de un sueño hacia donde creen podrán mejorar sus vidas. Esto lo saco de entrevistas, ¿no? Un sueño donde podrán mejorar sus vidas. Ya no es el sueño americano solamente, hoy día es el sueño chileno. Solamente si el sueño se derrumba, la ilusión del regreso también se derrumba, debido a la falta de medios, la lejanía y la situación en sus países de origen. Hay varias que han deseado regresar o desean regresar y eso se hace imposible.
En Chile yo diría que quedan atrapados en una condición que es preciso examinar. Y la condición es la condición de inmigrante. Esta que yo les decía recién que los diferencia, y lo digo entre comillas, de los chilenos y de los otros extranjeros. Cito a una persona entrevistada. Nos dijeron que acá nos respetarían y nos pagarían lo justo, pero ahora vemos que todo es distinto. De todos modos, no podemos hacer nada, nos tenemos que quedar. Volver a Haití, eso es imposible. Entonces partir, llegar, emigrar, mi país, su país, una relación muy compleja con los estados nacionales, desajustada entre los inmigrantes y los chilenos que se consideran, y me voy a colocar allí, nos consideramos superiores a los demás. Ya veremos de dónde viene esta idea de la superioridad chilena. Porque ella nos lleva a pensar que para comprender las migraciones y comprender a los inmigrantes, entendiendo que se trata de relaciones sociales, ¿no? Y porque la migración es una relación social, es preciso convocar al nosotros nacional desde puntos de vista, desde hechos sellados de nuestra historia. Vamos pensando cuáles son esos hechos sellados de nuestra historia, porque gracias al olvido y a la impunidad han conseguido desalojar de nuestros cuerpos y de nuestra conciencia lo negro, lo indígena y lo mestizo. Tenemos 45% de sangre indígena en nuestras venas, cerca del 4,2% de sangre negra y el resto de mestiza. Esto está en un libro que se llama El ADN chileno, hecho por 3 intelectuales mujeres de la Universidad de Chile. ¿Qué nos pasa con nuestros rasgos, con nuestros ojos rasgados, con nuestros pómulos salientes, con nuestro color de pelo, aunque lo tiñamos? ¿Qué nos pasa con ese deseo de ser rubios, de ser blancos? ¿De dónde viene ese interés, ese temor de que seamos reconocidos como negros o como indígenas? Fíjense que el propio José de San Martín señalaba que este país fue defendido por los esclavos y los indígenas. Ellos fueron en primer lugar, y San Martín es muy duro cuando dice: mientras los hijos de los ricos se engordaban en sus casas, nuestro país era defendido por esclavos y por los indígenas. ¿Cuándo aprendimos esto en la historia? ¿Quién diantre nos enseñó eso? Nadie. Entonces hay que pensar que cuando hablamos de migración y de inmigrantes, hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos, hay que dar vuelta un poco la tuerca y decir: pensémonos como chilenos, como chilenas. Y ahí a lo mejor vamos a entender mejor lo que pasa. El problema es el Estado-Nación, por una parte, y vamos a tratar de volver a ello. ¿Cuánto se ha consolidado el Estado-Nación? En canciones, en poesías, en periódicos, en dichos, en el sentido común, que nos hace decir cosas como: se le salió el indio cuando alguien se enoja, se le paró la pluma cuando alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo. ¿Nos hemos puesto a pensar lo que estamos diciendo con eso? Hoy día, cuando el pueblo mapuche está cercado, militarizado y castigado. Entonces, el viaje migratorio, ese viaje terrible cuando a alguien no le queda otra más que irse, porque no puede quedarse en un país cuyo Estado también es irresponsable. Cuidado, no coloquemos todo en el Estado chileno, el Estado haitiano, el Estado peruano, el colombiano, el venezolano, son responsables de que buena parte de su gente tenga que irse, ¿no? Entonces, ese viaje migratorio lo reflejamos en cosas como lo siguiente: en un pasaje de ida que no tiene regreso, en una billetera con la cantidad justa para sobrevivir hasta antes de llegar a Chile, en la dificultad de llenar la maleta con lo justo y necesario para no despertar sospechas en las aduanas, o por el escaso peso autorizado por los coyotes entre Chacayuta y Colchane, que está plagado de una mafia que mata a la gente, viola a las mujeres y las deja abandonadas. El sufrimiento social
lo digo como un concepto también a trabajar, que es un concepto trabajado por varios autores, que se produce es inmedible. Cito, tomé algunas citas chiquitas nomás. Nos pusimos de acuerdo. Yo tenía que venir para ayudar. No podía despegarme de mis hijas, no podía, lloraban a gritos. Mi mamá me las tuvo que sacar de encima. Pasaron 3 años antes que llegaran y cuando me acuerdo todavía lloro. A veces pienso que no me lo voy a perdonar nunca. Nos dice una de ellas. Ella es colombiana. Separarse se convierte en palabra terrible, separarse de los hijos, de los padres, de los amigos, de los vecinos. Otra persona nos dice, tuvimos que salir corriendo, como si hubiéramos tenido que arrancar de algo, cuando solo se trataba de salir de la pobreza. Eso muchos no lo entendieron allá. No lo podían entender allá, pero tampoco lo entienden acá. Imagino que si aquí ustedes han estado con migrantes, o si tienen amigos, o si hay inmigrantes acá, saben que cuando se parte, ya nunca se es lo mismo, ni allá ni acá. La persona se convierte en otra cosa. Entonces, el viaje migrante no tiene nada de placer. Es puro miedo, pánico de pasar la frontera. Tienen que actuar del mejor modo durante la evaluación de la policía y la constante valoración de la sociedad a la que llegan. Aparentar ser turista, entrar en la escena, como diría Goffman, que exige la situación y colocarse la máscara, que nunca antes se había aprendido a usar. Algo así como pasar piola por las fronteras, ¿no? A veces el ensayo no sirve porque el origen, los rasgos, la vestimenta, el bulto, el habla, la mirada, el tipo de maleta que se lleva, el miedo o la pobreza son objetos de observación para timbrarles la entrada o declararles el rechazo. Esto le ha pasado a muchos que vienen buscando refugio y que también se les ha expulsado. Llegar a Chile implica que esta actuación se puede desarmar. El paso por el Perú hacia la ciudad de Arica por Chacayuta es temido por la realidad que la frontera impone y lo que se produce cuando no consiguen ingresar. Y ahí están amontonados los coyotes, listos, ¿no?, para venderles el paso a Chile, las visas falsas, la mentira de salarios buenos, casas cómodas y vida tranquila. Prolifera un mercado de abusos, les cobran una suma que siempre aumenta. Cuando el dinero se acaba, deben entregar todo lo que traen. Los cuerpos de las mujeres son siempre objetos de pago. Cito, nos dijeron que nos hacían un favor, que nos quedáramos calladas, que cerráramos la boca o nos dejarían en el camino. No sabíamos dónde estábamos, nadie sabía. En 2016, mujeres dominicanas morían de frío en el desierto, abandonadas cuando se convirtieron en un fardo y obstaculizaron el negocio de los coyotes. En febrero de 2018 estaban cruzando a pie por la playa, en medio de un desierto plagado de bombas personales. Eso lo vimos nosotros entre Tacna y Arica. Y cuando consiguen entrar, irregulares, se les llaman ilegales, ¿no? La irregularidad los dejará atados al abuso laboral, al tráfico y a la trata. No olvidemos que para quienes buscan mano de obra barata, como dice Abdelmalek Sayad, la figura del irregular es ideal. Es la mejor figura para explotar, porque no está sujeto a nada, a ninguna ley. Otros enfrentarán la violencia policial, las deportaciones y sobre todo las humillaciones de los chilenos. Tratados como delincuentes, peligrosos, prostitutas, malvados, invasores, se convierten en los nuevos enemigos de Chile. Bueno, hay una facilidad en construir enemigos acá que son impresionantes. Uno podría seguir la pista en la historia y va a encontrar de distinto tipo, ¿no? Se pasa de ser, qué sé yo, pobre a delincuente, delincuente a terrorista, terrorista, y hoy día inmigrante, ¿no? Entonces, según lo que hemos constatado, el viaje migratorio nunca es planificado. Difiere completamente del viaje turístico, de la beca o del contrato, ¿no? Está atado a la incertidumbre. Es que es un concepto también muy interesante a trabajar, ¿no? Esa incertidumbre, nunca se sabe lo que va a pasar. A la incertidumbre de un horizonte chileno y además a creer todo lo que les cuentan. Comillas, nos dijeron siempre que los chilenos eran buena gente, generosos, comprensivos, pero nunca nos dijeron que no les gustaban los negros. Eso fue lo más duro de cuando llegamos. Todos nos miraron mal y por la primera vez me di cuenta que era negra. La fuerza de la raza. Voy a decir raza entre comillas porque la raza no existe.
Los inmigrantes son objeto de un proceso de racialización fraguado en la idea de raza, que en Chile se construye en dos momentos histórico-políticos: la constitución de los Estados-naciones y la expansión colonial europea. Sin estatus científico y basada en lo biológico, la raza permite destacar los extremos que la hacen posible. Fíjense, por un lado, la alta posición de poderosos en la escala social, hombres, blancos, cristianos, heterosexuales, con poder económico de países europeos o de Estados Unidos. Ese es el ideal, ¿no? Por el otro, la baja posición de personas calificadas por sus diferencias con el modelo presentado. El cuerpo blanco de ojos claros y pelo rubio es el ideal que comprueba a comienzos de este año, 2018, el estudio de la Universidad de Talca, que lo pueden ir a buscar, cuando un 57,9% de los chilenos declara lo siguiente, comillas: el pelo rubio es más distinguido que el pelo negro, cierre de comillas. Y otras apreciaciones similares, ¿no? Que uno le puede dar risa, ¿no? Pero se considera que es más distinguido. Lo mismo se advierte en afirmaciones cotidianas naturalizadas que salen de nuestras bocas, como cuando nace un niño, comilla, por suerte nació blanquito, comillas, sacó los ojos azules de la tía, por suerte, comillas, a pesar de ser negrito, yo igual lo quiero, cierre comillas. En el trato cotidiano, lo indígena brota negativamente cuando realza un defecto. Le dio la indiada, por ejemplo. En cuanto a lo negro, hace mucho tiempo que está atado al trabajo o al cuerpo cansado por el trabajo. Tengo que trabajar como negro. También se ha dicho como chino, ¿no? Y no nos olvidemos que los chinos en el norte murieron como esclavos trabajando en las minas. De eso tampoco se habla mucho. Fíjense la potencia de la raza presente en las ciencias sociales, la filosofía, la biología y la historia, logró convertirse en un objeto de estudio científico que buscó justificar la dominación. No olvidemos, por ejemplo, que aun siendo contrario a la esclavitud, el propio Charles Darwin compartía los prejuicios racistas de su época, advirtiendo que los europeos blancos eran más avanzados que otras razas humanas. O sea, estábamos nosotros también ahí. Que él encontraba civilizado eso, ¿no? Una vez estas ideas naturalizadas, los prejuicios se van a transmitir. A mediados del siglo XIX, Gobineau escribía su famoso ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Afortunadamente, un gran intelectual haitiano escribió un libro diciendo lo contrario, sobre la igualdad de las razas humanas. Razas, decían ellos, jerarquizables, doctrina que predominó en las teorías llamadas eugenésicas de Galton, quien clasificó a los seres humanos entre superiores y inferiores. Después de la Segunda Guerra, se teorizó sobre el racismo. Afortunadamente, Lévi-Strauss y Franz Boas, entre otros, criticaron al evolucionismo diciendo que las diferencias entre razas provienen del entorno y que el conocimiento de otras culturas produce siempre mayor tolerancia y cambia a las sociedades. Lévi-Strauss demostró que la diversidad cultural es resultado de circunstancias geográficas, históricas y sociales de la vida. Y en el siglo XX, la UNESCO debió recomendar usar la palabra raza y cambiarla por etnia, que al final es lo mismo, ¿no? Para referir a la población humana, proponiendo abandonarla a causa de los sufrimientos del Holocausto. Sin embargo, la raza siguió presente, justificó el apartheid, recuérdense, en África del Sur, la segregación en Estados Unidos, la construcción de muros en diversos países o la famosa ley del perfil étnico de Arizona. Esto es del año 2010, que es un perfil étnico que puede implicar problemas para todos nosotros, porque en algunas partes dice que si se ve por la calle caminando a horas que no corresponde a personas que se parezcan a un mexicano, pueden ser detenidas por la policía, es decir, todos nosotros. Vale recordar también el impacto del famoso libro llamado The Bell Curve de Herrnstein, que puso nuevamente la raza en escena cuando los investigadores relacionaron, eran psicólogos, los investigadores fundamentalmente, relacionaban el nivel de inteligencia de los negros con su estatus económico, afirmando que su coeficiente intelectual era inferior al de los blancos. Esto es muy posterior, que no podía corregirse y que los negros eran más propensos al crimen y a la delincuencia. Un estudio, comillas, científico, bueno, pseudocientífico obviamente.
Sociológicamente ahora, que a mí me interesó esto, la raza es una multiplicidad de problemas sociales, nosotros lo decimos así, no aislables, que provienen de una historia colonial y de una economía política que intervienen en la división geográfica y la creación de frontera en el mundo social, que tiene luego consecuencias en la vida cotidiana. En este marco, el racismo muestra la permanencia de la raza porque es una ideología potente que remite a rasgos de superioridad y de jerarquías culturales y raciales incorporadas al sentido común. Es decir, siempre tenemos que estarnos comparando a otros para decir que somos mejores. Y eso sale algo así como del alma, ¿no? Sale sin que lo pensemos, de manera absolutamente espontánea, cuando tenemos que maltratar, humillar a otro, a otra, ¿no? Entonces, el racismo, fíjense, es más que un fenómeno individual. No es algo solamente propio a los sujetos racistas o a sus víctimas. No es un hecho aislado o coyuntural, ni un acto repetitivo. Es una formación histórica estructural que está arraigada en el hábitus individual y nacional que hay que interrogar, implicando que ello nos lleve a cuestionar a los estados, porque están completamente comprometidos en su construcción, mantenimiento y expansión. Sobre esto reflexionaban Balibar y Wallenstein en su famoso libro Raza, Nación y Clase, para decir que el racismo efectivamente es una relación social indisociable de las estructuras sociales, compatibles con el funcionamiento y las relaciones de producción capitalista, especialmente cuando adopta una forma etnificada de la fuerza de trabajo explotada, que jerarquiza posiciones y remuneraciones según el ritmo de los mercados. Voy a repetir esto porque trabajo explotado que jerarquiza posiciones y remuneraciones, esta es la famosa ley que están sacando ahora de la visa de oportunidades. Es decir, usted tiene que ser nana, usted en la construcción, usted si es médico lo va a mandar, lo dijeron ayer, al sur porque hacen falta. Fíjense cómo está vinculado esto a esta realidad que vemos en nuestra cotidianidad chilena. La dimensión teórica del racismo se inscribe en prácticas sociales que hacen al racismo un hecho social total, articulado con todos los estigmas de la alteridad, que se construyen desde el color, los rasgos, la forma del cuerpo, el origen, los apellidos, las prácticas culturales y los modos de ser que vinculan el origen a un modo de ser. Es decir, ella es así porque es colombiana, ella es así porque es chilena. No olvidemos que en Holanda hoy día nos están deteniendo en la frontera porque hay chilenos robando, entonces el que llega también es plausible de detención, que también nos pasan esas cosas a nosotros. Entonces, es una producción muy útil para los racistas, porque sirven para justificar decisiones políticas, sirve también para justificar aquello que se olvida ante estos problemas, como son los problemas económicos que tenemos en este país. El racismo clásico, por ejemplo, que postulaba la existencia de razas, implicaba superioridad psicológica, social, cultural, espiritual, puras relaciones de poder para justificar instrumentos de control que nos tengan a todos y a todas bien controlados y bien controladas. Estamos peleando entonces porque llegan peruanos, porque llegan haitianos. El problema es que está por dentro, ni siquiera lo vemos, ¿eh? Nos siguen aplastando y no lo vemos. Un autor como Van Dyck, que yo creo que lo deben conocer también, trabaja mucho también al racismo latinoamericano y dice que se dirige principalmente contra los pueblos de ascendencia africana e indígena, percibidos como los más alejados de los patrones positivos. Es decir, es un sistema de dominio étnico-racial proveniente del colonialismo europeo. Por lo tanto, esto es necesario plantearlo. Si nosotros repetimos estas creencias, ¿no? Y las repetimos, las transformamos en verdades. Cuando transformamos una creencia en verdad, ya no pensamos. Es pura construcción de doxa, ¿no? Cuando creemos, dejamos de pensar. Hay un libro muy hermoso de Bachelard que se llama La formación del espíritu científico y dice, cuando yo creo, no pienso, porque transformo una creencia en verdad y construyo una suerte de ciencia a partir de ahí.
Por lo tanto, hay que investigar, hay que buscar científicamente aquello que produce estas cosas. Hay una dimensión interaccionista del racismo que busca preservar el yo y el nosotros, del él, ella o los ellos. Y nosotros, para preservar el yo y el nosotros, hay que construir a un ellos para que funcione el nosotros, porque sin los ellos el nosotros no funciona. ¿Se entiende eso, no? Para que yo diga que yo soy así porque soy chilena, ¿no? Tiene que funcionar la construcción de un otro que no lo sea para que yo me sienta superior. Es una cuestión muy profunda, pero al mismo tiempo muy cotidiana. Racialización y sexualización. No quiero dejar de hablar de esto porque justamente estamos hablando también de las mujeres en estos tiempos. La racialización se funda en la naturaleza, depende de la herencia biológica, se inscribe en relaciones de subordinación y dominación. Es un proceso además de estigmatización que invita a retrabajar la categoría que excluye. Es decir, hay un punto de vista histórico a considerar, porque todo se inicia por una imputación categorial que imprime el grupo dominante. Por eso que no se puede examinar solo desde categorías de pensamiento racialista, blanco o negro, u otras categorías sociales. Se trata de una alteridad insuperable, potente, histórica y política. Es lo que proviene, siguiendo a Goffman, de la forma tribal del estigma, reconocida en comportamiento de descalificación cultural, proceso psicosocial que alteriza a un grupo para inferiorizarlo siempre, globalmente. En este contexto, la sexualización se ata a la racialización. Es decir, además de la condición de inmigrante, la falta de capitales sociales y económicos, aquí viene el cuerpo, color y rasgo de las mujeres inmigrantes, a lo que los chilenos perciben como un modo de ser. Cito a chilenos entrevistados, comillas: ellas son demasiado exóticas, tienen cuerpos aberrantes, desproporcionados. Otras dicen, son demasiado negras, la cintura es increíble, terrible, caminan del peor modo. Fíjense lo que estamos mirando, ¿no? O sea, para decir eso es porque nos miramos nosotros, porque en realidad si yo me mido la cintura, entonces mejor que no me la mida, porque en realidad no tiene mucha medida, ¿no? Así, las mujeres negras principalmente son objeto de vejámenes, de acosos en la calle, en el trabajo y en las escuelas. Y al mismo tiempo son objetos de deseo, buscadas como mujeres de compañía en los cafés con piernas, donde Chile las exhibe, los nightclubs, las despedidas de soltero, entre otras, y voy a agregar también las despedidas de solteras. Con ellos, los mulatos, los negros, ese deseo terrible, erotizado y sexual en las cabezas de las propias mujeres, sin que se quiera confesar. A esta situación se agregan el tuteo, el despojo del nombre, el señalamiento por nacionalidad, ¿no? La indicación con el dedo, la pregunta por el precio cuando la gente espera micro. Principalmente las inmigrantes colombianas y dominicanas, a las que se supone siempre disponibles para el sexo. Nos dice una de ellas, ser colombiana acá es un problema. Pero en realidad no es ser colombiana, ser negra es un problema. Porque los hombres suponen que somos todas prostitutas. Nos preguntan cuántos cobramos, nos siguen y nos insultan. Negritud, género y pobreza se intersectan, ¿no? Interseccionar, interseccionalidad, efectivamente pudiendo distinguir diversos procesos de dominación y reconocer su autonomía relativa cuando se consideran sus determinaciones mutuas. Entonces, más que concebir los efectos de las relaciones de poder de un modo acumulativo, hay que pensar cómo se articulan esas relaciones de poder, cómo hay una interdependencia entre ellos, para comprender cómo se activan otros modos de jerarquización con los cuales se combinan. Las teorías feministas proponen interseccionar. A mí me parece que es bastante útil. Uno podría seguir haciendo más intersección todavía dependiendo de lo que vaya encontrando, porque a veces quizás una mujer negra haitiana no es tratada igual en Santiago que en el Maule, o en Santiago que en Ovalle. Una mujer colombiana no es tratada igual en Arica que en Iquique, por lo tanto habría que poner la región también para hacer
otra posibilidad, otra variable e interseccional. Nos dice Olga, me he sentido tratada como esclava cuando estuve obligada a trabajar bajo un mesón para que no me vieran los clientes. Yo la entrevisté a ella, había un mesón alto y tenía que trabajar debajo para no mostrarse. Esto fue en pleno centro de Santiago, hace tiempo, fue en el 2014, ¿no? O nos dice Rosa, no quise decirle nada al hombre cuando me humilló delante de todos. Pensé que era mejor irme y no volver nunca más. Lo peor es que mi hijo estaba conmigo y lo vio y lloró mucho. Ella es una trabajadora peruana. El esclavo, la esclava, son signos de una concepción racializada de lo humano o de la humanidad, como lo planteó Frantz Fanon, ¿no? Al interrogar al racismo colonial al interior del humanismo europeo y decir que solo la lucha liberaba de la esclavitud y la emancipación se hacía por vía de la conquista de la libertad. Ser negro, negra, es una experiencia vivida en Chile que debe analizarse para buscar ahí el ideal disciplinario que regula el orden racializado. La raza habita y organiza la vida social y la subjetividad del inmigrante negro o negra en Chile queda determinada por esta noción. Les voy a contar rápidamente, porque tampoco me quiero alargar tanto, que en el año 2017 salió el Informe Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En ese último estudio donde participamos, hubo un capítulo que buscó la percepción del racismo a nivel nacional. Fue un estudio nacional donde se hizo una encuesta a los chilenos y a las chilenas y que dio cuenta de varias manifestaciones del racismo. Voy a hablar solamente de algunos: racismo laboral, racismo de Estado, racismo institucional, racismo policial. ¿Por qué? Porque la condición laboral, primero, caracteriza la migración en Chile y presenta distintas formas. Voy a nombrarlas solamente: rechazo a contratar, explotación en razón del color de piel, del origen o del género, contratación en empleos precarios, reproches repetidos, exigencia de perfección, aceptación pública acompañada de rechazo simbólico, no pago de labores realizadas bajo amenaza de deportación, etc. Esta manifestación racista naturaliza actividades y nichos laborales que parecen destinados a los inmigrantes debido a la condición de inferioridad que se ha construido en la estructura social chilena. Y así se construye la idea de trabajo para inmigrantes. Este es un trabajo para inmigrantes. Incluso los chilenos dicen, no, yo no hago un trabajo inmigrante. Entonces uno le pregunta, ¿pero cuál es el trabajo inmigrante? Ah, no, yo no voy a ir a hacer eso, ¿no? Etcétera. Y por lo tanto se trabaja menos en esos nichos. Y está la famosa idea de que los migrantes vienen a quitar el trabajo. Obviamente, cuando un empleador despide a 2 chilenos, ¿no?, y toma 6 inmigrantes, esa idea puede entenderse y puede analizarse a partir de allí también, ¿no? El racismo de Estado corresponde a un conjunto de capitales culturales incorporados en nacionalismos o ideologías. Está objetivado en leyes, decretos, monumentos, institucionalizados en la burocracia gubernamental o las instituciones estatales. Pero sobre todo, yo diría, hoy día lo examinamos desde las leyes. Son capitales producidos por el Estado que emergen de ideas hegemónicas de grupos dominantes, materializados en discursos que determinan a los actores de una nación sobre la posición que tienen en la jerarquía racial. Estamos hablando no de jerarquía social solamente, sino de jerarquía racial en el contexto chileno. Por lo tanto, unos están en un lado y otros en otro siempre, ¿no? El racismo institucional está en las prácticas de instituciones gubernamentales y sociales del Estado. No me voy a detener mucho en eso, pero solamente les voy a contar que según el testimonio de médicos chilenos y haitianos el otro día, ¿no?, en un hospital de Santiago, llegó una chica con su hermano grave y cuando llegó al lugar donde tenía que haber sido examinado para operarlo, inmediatamente llegó demasiado tarde y se murió, porque lo que le sucedió en la trayectoria entre la puerta, el portero, la persona que lo atendió, la escalera donde lo dejaron tirado, eran como 7 personas antes de llegar a los médicos que habían hecho todo lo posible para que no llegara ahí. Cosas como esas, cuando se le podía haber salvado la vida. El racismo policial, ¿para qué se los voy a contar? Porque está contra
personas que viven en Chile y contra también los inmigrantes, pero que acá fundamentalmente es deportar, detener, destrozar bienes, arrestar con fuerza innecesaria, acusar injustamente, amenazar de manera racista, golpear y castigar a las personas por, comillas, su raza, según nos han dicho los propios carabineros. A la violencia de clase ejercida en razón de su condición económica se agregan los prejuicios raciales y de género, por lo tanto, opresión racial, opresión económica, opresión sexual. La muestra más clara del racismo institucional, que también es de racismo de Estado, es la ley que nosotros consideramos una ley de extranjería racista. Y se lo hemos dicho a las autoridades. Sin embargo, voy a pensar positivamente. Ante todo esto que explicamos, la sociedad chilena lentamente reacciona ante la violencia, ante los actos racistas, que han dejado ya varios muertos en el camino. No hablé de eso porque yo creo que algunas de esas cosas las saben. O sea, creo que la figura de Joan Florville es la figura que caracteriza la injusticia y la impunidad del Estado. Esta reacción se puede ver en solidaridad de juntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos, escolares, escuelas, universidades, profesionales, asociaciones de estudiantes, trabajadores, sindicatos. La lista este año es más larga que la del año pasado y la del año anterior. Solo que la solidaridad, incluso cuando se da, no se da del mismo modo con todos los inmigrantes. Y es curioso porque en los mismos grupos encontramos una solidaridad diferenciada. De nuevo, ¿no? O sea, la gente dice, sí, prefiero ayudar a los cubanos que a los colombianos. ¿Qué quiere decir eso, no? O yo no quiero ayudar más a los peruanos, prefiero, no sé, y menos a los otavaleños. Entonces, yo estoy trabajando una cosa un poco loca hoy día que se llama el racismo de la amabilidad, que lo encuentro muy terrible, que supone que los inmigrantes, los y las inmigrantes no pueden hablar por su propia boca y tienen que ser representados para que el otro diga por la boca de él lo que ella no sabría o no podría decir. Yo creo que hay que volver a la pregunta por el nosotros. Hay que volver a la pregunta por nuestra historia, por revisar nuestros procesos migratorios, por preguntarnos qué nos pasó en el siglo XIX. Cuando, si ustedes toman los textos de Benjamín Vicuña Maquena, Vicente Pérez Rosales, el propio Nicolás Palacio, a principios del siglo, se llamó a migrantes europeos, se les entregó tierra, herramientas, un poco de dinero, para que vinieran a poblar los territorios del sur y a mejorar la raza. A mejorar la raza. Hoy día se dice que la raza se desmejora. Cuán equivocados están, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, pienso que lo primero a señalar es la prudencia con la que debemos trabajar en un fenómeno social que todavía es incipiente en Chile. Quiero decir que debemos estar atentos a las nuevas comunidades que migran y emigran, a las características que adquieren también las relaciones con los chilenos, a los cambios en la percepción de quienes antes llegaron y quienes recién ingresan. También decir que los inmigrantes vienen a trabajar, han llegado para quedarse, hay familias mixtas, están creciendo chilenos nuevos que no se podrán expulsar, pero que llevarán la marca de la migración porque serán hijos e hijas de migrantes, de estos migrantes maltratados. También decir que los niños, hijos de inmigrantes, han seguido llenando las escuelas públicas que hace algunos años se vaciaron porque no tenían gente adentro. Y si bien queda mucho por trabajar en ese campo, es en las escuelas, sobre todo, y ojalá en lo preescolar, y a los lazos establecidos entre los niños, que hoy los niños en las escuelas hablan de racismo y ponen cartelitos y dicen, en esta clase no se admiten racistas, por ejemplo, y hacen unos dibujos, ¿no? Y pelean con los profesores y con los compañeros que tienen frases que ellos consideran son racistas. Allí se informa sobre su génesis, sus modalidades. Hay códigos para enfrentarlo. Entonces, por otro lado, creo que hay que revisar el momento colonial, reflexionar sobre la clásica oposición entre salvaje y civilizado. Algo así como entre ciudadano y campesino, ¿no? Entre de la ciudad y del campo. Hay que revisar todo eso porque eso es racista, ¿no?
Y por eso también se abandonan las regiones y se abandona desde la capital del capital, como dice Bourdieu, ¿no? Recordar que a comienzos del siglo XX hubo un proceso de chilenización dirigido por el gobierno chileno en Tacna, Arica y Tarapacá, que reprimió a peruanos y bolivianos a través de las ligas patrióticas. Revisar también el proceso de pacificación de la Araucanía para saber lo que allí pasó. Así podríamos entender mejor cómo construimos de manera racista al inmigrante a partir de un proceso antiguo de negación, a partir de un proceso nunca interrumpido que objetiva la exclusión material y simbólica, demostrable, por ejemplo, en los descendientes de los negros que llegaron de África como esclavos y de los que se llamaron indios, sometidos por la conquista. Hay que examinar la violencia del racismo que funciona desde prácticas y discursos del sentido común, de falsas teorías que ayudan a entender a la violencia como una práctica social dada en las relaciones sociales y en contextos históricos, políticos y sociales. Tomar, por ejemplo, lo que decía Hannah Arendt sobre el carácter instrumental de herramientas que se utilizan cuando fracasa la política y no consigue establecer acuerdos. O tomar a Walter Benjamin, que advertía que la violencia ha sido utilizada históricamente como un medio para conseguir fines y que al relacionarse con el derecho y la justicia, es decir, con el Estado y sus instituciones, se esgrime para conservar o fundar un derecho, una normatividad. Cuidado con la violencia porque la violencia ordena. No hay nada más ordenador que la violencia, justificándola todo el tiempo, aun cuando sea brutal. Es decir, hay monopolio de la violencia por parte del Estado, señalaría Bourdieu, ¿no? Una fuerza que podemos examinarla todo el tiempo. Una violencia manifestada físicamente que se supone justificar por la supuesta peligrosidad y xenofobia que autoriza el castigo, debido a los procesos de racialización de los que hablamos. Seguiremos afirmando que esta diferencia, y yo en esto les pido que pensemos mucho lo que se llama la diferencia o las políticas de la diferencia o respetemos la diferencia, porque son tonteras. ¿Por qué tengo que respetar la diferencia si tú eres yo? Y si yo no te considero diferencia, ¿por qué tengo que respetar algo que yo construí para sentirme superior? Entonces la diferencia construye a la violencia de la indiferencia. Fíjense, construye a la violencia de la diferencia y la piel del otro que ha sido construido de modo racista dejará de ser tal cuando la mía, la tuya, la nuestra piel se deje acariciar por la historia de las luchas de los oprimidos y el otro ya no sea otro, sino un igual. Muchas gracias. Agradecemos esta conferencia que nos ha brindado la doctora Tijoux. E invitamos a los participantes, a los asistentes, a realizar preguntas y reflexiones para poder profundizar también en esta interesante materia. Allá arriba. Sí, muchas gracias. Yo pienso que Chile no se va a quedar atrás con respecto a lo que pasa en Europa, en Francia con Le Pen, el Frente Nacional,
en las elecciones en Alemania, lo que ocurre en Argentina, incluso en Costa Rica, en Brasil. Estos desplazamientos de millones de personas hacia todos lados molestan a las sociedades, molestan a los países y hacen resurgir estos viejos odios que tampoco se habían exterminado o no se habían terminado. Y luego se organizan en partidos nacionalistas o ultranacionalistas que vamos a tener que enfrentar, porque efectivamente están allí. El apuñalamiento de las chicas no fue casualidad, ¿no? Los letreros que se han colocado montones de partes sobre los migrantes, pero también sobre los chilenos, ¿no? A mí me parece que son dignos de análisis y por eso tanta confianza en que personas como ustedes se preocupen de analizar qué implican estos frentes identitarios, porque estamos hablando sobre eso, la identidad nacional, la nación en el corazón, ¿no? Que no puede ser interrumpida, molestada, ensuciada por nadie más que no seamos nosotros mismos, sabiendo que el nosotros mismos ya es un lío, porque nosotros no somos una gran familia. La segregación espacial es terrible. Hay sectores de Santiago en los que yo jamás he puesto un pie, porque no conozco a nadie en esos lugares. Es impresionante. Y hay lugares de los sectores más pobres donde la gente tampoco nunca ha puesto un pie, porque tampoco no conoce a nadie ahí. Es decir, efectivamente, ¿qué es lo que hay que cuidar? ¿Será el capital, los derechos, la chilenidad? Bueno, lo lanzo como pregunta. Muchas gracias. ¿Sí? Un poquito. Lo que principalmente quiero decir es que primero hablar un poco de mi experiencia. Yo soy hija de un inmigrante nicaragüense, a mucha honra, y pasa de que, sin mentir, al inicio de su charla casi me pongo a llorar, porque muchos de los temas que usted habló yo los he vivido con mi familia. Por ejemplo, mi madre es de piel más clara que mi hermana, y mi madre sufrió mucha menos discriminación. Mi hermana se tuvo que ir de Chile cuando era chica a Nicaragua porque sufría bullying de parte de sus propios profesores. Mi hermana ha sido sexualizada por su color de piel. Mi madre ha escuchado múltiples veces cómo se han burlado de la política de su país. Y todas esas cosas que yo he vivido, yo soy chilena, pero me quedan conmigo. Yo me crié con mi madre. Yo tengo cultura de Nicaragua a pesar de no ser de Nicaragua, de no haber nacido ahí. Y estas charlas, al menos para mí, para mi familia, son muy importantes, porque recuerdo cuando yo era chica, o cuando mi hermana era chica y me contaba, cuando mi mamá ya recién llegó, hace casi 20 años, que la gente no hablaba de estos temas, que la gente ignoraba a las personas de piel oscura, que la gente, si veían a alguien extranjero, lo clasificaban inmediatamente de dónde venían, cosa que sigue pasando, pero ahora se habla, ahora se sigue conversando sobre este tema, ahora hay gente que se preocupa, y gente no extranjera, gente chilena. Entonces quisiera decir gracias a usted y también a todas las personas que están asistiendo, porque al menos no parece mucho, pero para mí es muy importante. Todos mis amigos personales de infancia han sido extranjeros. Mi mejor amiga es peruana, mi otra mejor amiga venezolana, mi amiga de infancia argentina, mis amigos de internet ecuatorianos y mexicanos. Entonces, tal vez no parezca para muchas personas chilenas muy importante, pero para una niña que creció aquí en Chile y tuvo que ver todas estas cosas día a día, es un gran cambio, es ver cómo las cosas pueden mejorar. Así que gracias. Gracias a usted por su testimonio. Muchas gracias. Yo pienso que la capacidad de emocionarse y las emociones, como ocurre con el cuerpo y sus emociones, son un muy buen punto de partida para investigar. Siempre se las ha dejado de lado, ¿no? Siempre se ha pensado solamente en la estructura o en una suerte de objetividad de las estructuras. Pero esas emociones son un punto de partida, es el sujeto que está cuestionado allí, que está apuntado, ¿no? Que está colocado en una historia como la que usted señala, una historia de infancia. Por eso que yo insisto que es en la infancia, en los colegios, con las educadoras del preescolar,
donde se puede hacer un tremendo trabajo, pero dejo de lado el trabajo mayor, que sería en la familia, en que yo no puedo decirle a mi hijo o a mi nieto que no juegue con niños de color extraño, como en la canción de Rubén Blades. Es decir, donde la posibilidad de articular la vida con los demás en Chile ya es una cuestión que se va a dar, porque efectivamente en unos años más nuestros deportistas tendrán otro color. Los concursos de, qué sé yo, de lenguaje estarán ganados por gente que viene de distintos lugares. Y esos encuentros a lo mejor podrán en algo aplacar una historia muy dura que usted señala. Que muchas gracias. ¿Sí? Con respecto a lo que usted menciona, y durante toda la charla que usted ha dado, me queda un pensamiento más bien que siento que nosotros los seres humanos hemos perdido un poco la sensibilidad, el tema de la empatía con la vida y con los derechos de los demás. Siento que muchas veces lo más simple no lo valoramos, como el derecho a vivir, como el derecho al respeto, a la educación. Y también se debe a esta sociedad individualista que cada vez nuestras mentes se están cerrando y velamos siempre por nosotros y no por el de al lado y no por la otra persona que, a pesar de que tenga una cultura diferente, no es distinto a nosotros, sino que tiene los mismos derechos. Entonces yo pienso en esta malla que nosotros nos está envolviendo y nos está tapando de lo que en realidad estamos viviendo, que el tema de la individualización, la familia, el tema de los valores, que yo creo que también es importante, que se está perdiendo, el respeto por el otro, un saludo, una mirada, que muchas veces puede ser algo amable, pero también puede denostar. Entonces esas cosas que hoy en día está haciendo perder el sentido a lo que es vivir y no dejar vivir a otra persona. Sí, muchas gracias. Pienso que tenemos que reflexionar sobre la fuerza del mercado. El capitalismo es un monstruo grande y pisa fuerte, dice por ahí una canción, ¿no? Nos involucra a todos. Tenemos en este es uno de los países que más celulares tiene en el mundo. Fíjense lo que nos ocurre cuando se nos echa a perder. O lo perdemos o nos lo roban. Es como si nos robaran la vida, ¿no? Efectivamente hay algo que es preciso reflexionar. Yo pienso que no podemos dejar de lado todo lo que el mercado nos puede ofrecer y sacarle el mejor de los provechos. Pero por otro lado, pensar que a uno mismo le puede pasar algo y que otro le va a tender la mano. Son cuestiones súper sencillas, pero que a mi modo de ver, independientemente del individualismo que el capitalismo escupe, ¿no? Y las condiciones de vida que hoy tenemos, hay cosas que sí podemos hacer nosotros en nuestro pequeño mundo de la casa, en los vínculos con nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras de trabajo, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, que son vínculos que los profesores además tenemos responsabilidades muy grandes en eso. En los lazos que tejemos con los estudiantes, en el modo en que tejemos esos lazos y en la manera en que miramos los trabajos, por ejemplo, y las producciones que ellos tienen. Y considerarlos, por ejemplo, los equipos de investigación. Voy a hablar cosas más específicamente de la pega, pero me parece que allí se teje algo interesante. Yo no podría trabajar con equipos de investigación donde no haya estudiantes, porque son ellos los que más inventan cosas, mucho más que yo. Y en eso, esa generosidad que usted dice que estaría tan ausente hoy día, efectivamente se podría, o sea, se puede dar, no me cabe la menor duda. Acá y después acá. Sí, lo que pasa es que está... Hola, buenos días. Muchas gracias por esta charla, que me ha parecido bastante interesante. Y quisiera quedarme con una frase que tú has mencionado, que es esta de pensarnos. Pocas veces he escuchado en encuentros cuando hablamos de migración el término pensarnos, a nosotros como cultura, como comunidad que recibimos, ¿cierto? Y me sucede un poco, y aquí quisiera también conocer un poco tu opinión o tu conocimiento respecto al tema, es que cuando hablamos de migración o titulamos conferencias de migración, siento que
problematizamos demasiado el tema, ¿cierto? Y caemos en esta construcción social del problema de la migración, de la raza, cuando hemos comenzado a darnos cuenta ya como sociedad chilena que finalmente lo que nos está molestando es el color. Es que además de que son de color, son pobres. Y es eso lo que nos ha comenzado a molestar y nos ha incomodado. Entonces, mi cuestionamiento es que cómo podemos cambiar, ¿cierto? Si podemos comenzar desde la academia, tal vez, y ahora no tan solo comenzar esta moda de investigar y ver la migración, ¿cierto? O la vida de los migrantes, pero sino comenzar a investigarnos como sociedad chilena. ¿Cómo vivimos el racismo? ¿Cómo construimos esta visión de racismo? Y eso es lo que quisiera saber tu opinión y ver si también se ha avanzado en ese aspecto. Sí, yo agradezco mucho la pregunta o también la reflexión. Yo hace ya bastante que no trabajo más sobre las migraciones. Y trabajo el racismo por eso, porque me interesa trabajar a mi propia sociedad y trabajarme a mí misma en primer lugar, porque ese racismo también está en mí. Y si eso no lo logramos trabajar profundamente en equipos, en grupos, en ver cómo hacemos la pregunta cuando hacemos una entrevista, en ver la violencia que puede contener la pregunta de la entrevista, en ver que, por ejemplo, si queremos entrevistar a una amiga haitiana o haitiano, a lo mejor no soy yo la que tiene que hacer la entrevista, sino un colega haitiano. Y para eso hay que incorporarlo a los equipos de trabajo. No tengo que hacer equipos de trabajo sin ellos, sin ella, porque entonces no puedo trabajar el racismo, porque entonces no nos van a ver, no nos vamos a ver con esos ojos que hay que vernos desde el exterior y desde el interior. Y efectivamente las modas, cuando hay un problema social, ¿no?, que se establece como tal, y se establecen las modas, es que hoy día los migrantes están archi estudiados. Yo digo, basta ya de saber qué comen, para dónde van, cuánta plata mandan, dónde, pero si lo sabemos, lo recontra sabemos. Si uno examina el campo, ya tiene todo lo que hemos trabajado sobre eso. Pero pensar al racismo es otra cosa, porque hay que pensarlo a partir de estas migraciones actuales y a partir de las migraciones internas en nuestro país y a partir de nuestros pueblos, a aquellos que hemos colocado de manera racista en otro lugar de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Si no logramos hacerlo desde allí, vamos a seguir tratando de investigar cuántas remesas mandan, cuánto reciben. Eso el Banco Mundial le puede dar los datos en 5 minutos. Sin embargo, efectivamente es imprescindible pensarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos capaces de humillar de la manera que humillamos, por qué somos capaces de maltratar de esa manera, de reírnos de una chica arriba de una micro para que todo el mundo se ría de ella al mismo tiempo, de burlarse de la forma del trasero, de su pechuga, de su cintura, y que todo el mundo agarre esto y se ría al mismo tiempo, de la forma de vestir, de la forma de bailar. Me han dicho, ya no bailo como antes la salsa, no la puedo bailar así en ese lugar porque se ríen de mí. Cuando tenemos un montón de chilenos y chilenas aprendiendo a bailar negro. Es una cosa muy rara, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos que pensar, por ejemplo, en nuestra propia sexualidad, nuestro propio erotismo, cuestiones que hoy día las feministas han logrado con sus luchas, que salgan un poco del cajón en el que todo eso está metido. Es un problema muy serio y muy grande también, donde una de las pequeñas cosas tiene que ver con las migraciones contemporáneas. Gracias. Ahora sí, de un tema que me llamó bastante la atención con respecto a la supuesta chileneidad de que tiene uno, de que esa estrellita que le sale en el pecho a cada uno después de jugar un partido, después de cuando se acerca septiembre, pero siempre me llama la atención el cómo esa misma característica que tiene uno como patriotas, por así decirlo, excluye a una persona que viene de afuera, de que quiere hacer patria, por así decirlo, quiere tener un hogar, quiere tener una familia, quiere ser parte de toda esa cultura, y aún así esa misma estrellita en el pecho es la que hace mirar feo a una persona que viene externa, una persona en la cual quiere ser parte de nosotros, quiere ser parte de nuestra política, pero aún así esa misma es la cual de repente dice, no voy a votar porque me da flojera, no voy a participar en las partes electorales, no voy a participar en la Junta. Y no sé, quería saber un poco su visión con respecto a ese tema, de cómo ese mismo orgullo que tiene uno le deja de lado al resto de personas, deja de lado a una persona haitiana, peruana, solamente por su color de piel o su etnia o por cómo habla, incluso
se burla de cómo habla, de forma como es. Me gustaría saber, bueno, repito, ese punto de vista que tendría usted, que me gustó bastante. Bueno, es largo, eso es examinar la nación, pero es examinar la nación desde el Estado, porque no se trata solamente de que nosotros seamos una sociedad tan malvada que hagamos estas cosas por maldad, voy a decirlo así, porque lo que estamos diciendo nos sale espontáneamente, ¿no? El orgullo de ser chileno, por ejemplo, es bien interesante. Yo he tenido tesis de los chicos sobre lo que ocurre después de un partido de fútbol o durante un partido de fútbol, donde nos transformamos en una gran familia de nuevo. Es decir, usted se abraza con el del lado, con el de atrás, con el de adelante, feliz porque se gana, ¿no? Porque se gana, pero con ese de al lado, de atrás y del lado usted no tiene absolutamente nada que ver. Cada uno se vuelve a su casa, uno en un tremendo auto, otro en micro, otro a pie, otro vive al lado del estadio. Es decir, hay allí una necesidad de chilenidad, diría Durkheim, como una religión, para mantenerse unido a algo, para que algo a uno lo defienda. Y eso tiene que ver con la soledad en que nos ha dejado el Estado y los compromisos políticos del Estado, que solo defiende a algunos. Pero para que el Estado funcione, tiene que mantener a toda una sociedad en esta alienación, por utilizar una palabra que la encuentro interesante, y por lo tanto, cuando llega alguien de afuera, encontramos a alguien para odiar públicamente con el acuerdo de los demás. Entonces yo puedo insultar a alguien y todos los demás están de acuerdo, y mi chilenidad se fortalece. Eso es bastante terrible porque es, según otros autores, algo así como lo criminal, ¿no? De cómo podemos convertirnos en criminales tan rápidamente sin darnos ni cuenta. Entonces es examinar al Estado-Nación, examinar el concepto de nación, examinar la racialización que produce el Estado para poder entender entonces qué nos pasa con eso. Por eso yo di por lo menos 3 ejemplos: el momento de la colonia, o 4, el momento de la colonia, el momento de la interacción del Estado-Nación en el siglo XIX, el proceso de chilenización y el proceso de pacificación de la Araucanía. Hay que verlo en conjunto para entender hoy día lo que ocurre con el pueblo mapuche. No podemos hablar de lo que ocurre con los inmigrantes sin entender lo que ocurre con nuestros pueblos, porque lo que ocurre con el pueblo mapuche es una criminalización de sus vidas. Pero ¿a quién le importa? Si ese es el problema, ¿a quién le importa? ¿No? El otro día murió asesinado un chico haitiano en la población Los Nogales. Lo apuñalaron, lo mataron para robarle un celular. Los chicos que lo mataron eran chicos también muy marginales de ese mismo lugar y se jactaron en las redes sociales que habían asesinado a un negro. No salió en ninguna parte. De nuevo, porque a nadie le importa. Son vidas que importan, por ahí lo dice un historiador, y también historiadores, cuerpos que importan o que no importan. Como los cuerpos del mar Mediterráneo, que se trabajan en lote, pero nadie sabe que ahí había un hombre, una mujer, un nombre, un apellido, una historia, tenían una familia, hijos. Todavía la gente los busca, desaparecidos en el mar como un montón. Entonces, eso implica que entonces chileno, pero también francés, inglés, peruano, en cada país ocurre ese mismo proceso del nacionalismo que después puede llevar a los extremos que recién se hablaron. Claro, por ejemplo, una frase que me gusta bastante el citarla, de cómo lo usan los medios, de una frase de Stalin, en el cual dice: una muerte, una pérdida. Varias muertes, una estadística. Así es como lo ve la gran mayoría de los medios. Hay un montonazo de gente, pero eso, como dice usted, había gente con familia, con hijos, un padre, una persona a la cual cuidar niños, y a los medios no le importa. Así es. Muchas gracias. Acá. Robándome la película. Adelante. Hola. Hola. La pregunta respecto a esta nueva ola de fascismo, ¿cierto? Que usted lo mencionó al comienzo su primera respuesta. Esencialmente, ¿cómo enfrentamos concretamente esta nueva ola de fascismo? ¿A través del discurso? ¿A través de una acción directa? ¿Cómo podemos empezar a afrontar de alguna manera este tema? Porque la semana pasada fueron 3 compañeras. La próxima pueden ser hermanos, hermanas inmigrantes. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos empezar a afrontar esta ola de fascismo que vemos que hoy día en las calles es una realidad y que está amenazando con hacernos vivir todo lo que dijimos que alguna vez la historia no se volvería a repetir? Sí, muchas gracias. Es potente su pregunta, es bien difícil de responder.
Porque usted mismo por ahí da una respuesta, habla de acción directa, ¿no? Uno diría, vamos a entusiasmarnos por ese lado pensando en mi generación, ¿no? Pero yo pienso que son varias. El hecho que estemos acá ya es una manera de enfrentarlo. El hecho de decir estas cosas, de poder intercambiar, de poder encontrarnos, ya es una manera. Lo otro, yo creo que hay que organizarse. Hay que organizarse del mejor modo posible. Organizarse implica que los estudiantes estén organizados. Cuando se hace una marcha, proteger la marcha. Eso se hacía antes, las marchas se protegían por delante, por detrás, por los lados, con distinta gente, ¿no? Cuidar a las compañeras también, a los compañeros. Pienso que pensar al otro, como lo decía recién alguien acá, pensar al otro ya es una manera de organizarse para cuidar estas cosas, porque de lo que no va a poder sacarse de encima es que sigan funcionando estos grupos nacionalistas que salen a la calle. En la calle Ahumada han ido con tremendos carteles, con unas banderas hermosas que hacen de seda, ¿no? Con unos signos terribles, que son los antiguos signos de patria y libertad, de nuevo a decir que son dueños de las calles. Bueno, pero las calles no son solamente de ellos. Yo creo que eso por una parte, pero por otra parte la reflexión. Y yo diría algo que siempre, bueno, se ríen cuando yo repito eso, pero hay que investigar, hay que producir, hay que escribir. O sea, hay práctica y también hay discurso, hay que encontrarse, hacer seminarios, encuentros, coloquios, conversatorios, no sé, completadas, como las quieran llamar, para hablar de estas cosas, conversar de estas cosas, tomarse un trago en torno a estas cosas y no dejar que solamente se den un día como este, ¿no? Y ese es un trabajo realmente que está en las manos de ustedes. Allá. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la intensificación del desplazamiento a través de esta nueva categoría de refugiado ambiental o desplazado ambiental, que en ese sentido podemos ver muchas veces este refugiado por la intensificación, tanto aspectos de certificación, aumento de temperaturas u otro que ha llevado a esta categoría un poco ambigua jurídicamente de refugiado desplazado ambiental. Entonces mi pregunta... ¿De refugiados y desplazados qué? Sí, esta categoría como que es un poco ambigua en tema de este refugiado y desplazado ambiental, que son aquellos que de alguna manera obedecen a esta lectura del cambio climático desde el antropoceno o una lectura más política del capitaloceno. Entonces, mi pregunta es, desde ese punto de vista, eso también nos lleva a pensar al migrante interno. Por ejemplo, podemos ver la noción del racismo ambiental que está presente en estos casos de la gente que migra de Lota a Coronel. ¿Cómo complejizamos esta lectura desde la intensificación del mismo cambio climático en una lectura más política, en donde vemos que hay una intensificación de los desplazamientos internos que a su vez está abierto a la intensificación de estos desplazamientos externos, que hace una lectura un poquito más compleja de ver esta lectura de entender lo social más espacializado en ese sentido? Esa es como mi pregunta. Sí, yo le agradezco la participación. Usted da incluso parte de la respuesta ya. Hoy día el cambio climático está vinculado directamente al racismo y a las migraciones. O sea, en este momento hay que pensar qué es lo que ocurre con África, por ejemplo, con sectores completos de África. ¿Qué va a pasar cuando hoy día se está diciendo que Chile es uno de los pocos pulmones que está quedando para poder seguir respirando? Con todo lo que nos pasa. Yo pienso que lo que usted señala es un elemento fundamental a considerar hoy día en lo que son los procesos migratorios en el mundo, ¿no? Y lo que implica con los refugiados y desplazados a causa de estos cambios. No se puede dejar fuera de lo que estamos hablando. Yo no lo he tocado porque no trabajo eso específicamente, pero sí trabajo con gente que está examinando esto de manera muy particular. La depredación y el extractivismo, que también es una cuestión económica de ganancia de los mercados internacionales, están produciendo esto. O sea, no es una casualidad que la gente se esté moviendo. No son solamente las guerras y las persecuciones, sino que tienen que ver obviamente con también estos cambios ambientales que están dejando a la gente sin agua, sin comida, sin posibilidad de sobrevivencia. Porque a mí me parece que o sea, lo que usted señala es un campo específico dentro de esto que estamos hablando y ojalá se pudiera desarrollar y usted mismo lo pudiera desarrollar, sobre todo en el sur. Muchas gracias. Bueno, yo, primero que todo, felicitarle por la exposición, de verdad, muy interesante. Lo abordó desde diferentes temáticas. A mí me interesa específicamente la temática educativa. ¿Cómo reciben el sistema educativo chileno a los inmigrantes? En otros países hay un sistema de acogida, pero en Chile no
Si bien hay un estudio, creo, de cómo acogen a los peruanos, ¿cierto? A los niños peruanos, niños y niñas, pero no he visto que eso se masifique en todo el sistema escolar. Principalmente cuando señala usted que se están llenando nuevamente los liceos y colegios municipales con chicos inmigrantes. ¿Cómo los estamos acogiendo? Cuando es realmente complejo la enseñanza y aprender en un idioma diferente al cual es mi lengua materna. ¿Cómo ves usted? ¿Existen estudios sobre eso específicamente en Chile? Yo sé que fuera así, pero en Chile. Sí, muchas gracias. Hay pocas cosas, usted tiene toda la razón. Hay pocas cosas y muchos esfuerzos. Yo diría, hay pocas cosas, muchos esfuerzos no sistematizados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los trabajos de la Pamela Zapata en el valle de Azapa y de Utah, con niños hijos de bolivianos y peruanos, y algunos colombianos en los valles Azapa y Utah, que es una realidad bien particular, muy distinta al resto del país. Entonces, parto por ahí para decir que en primer lugar la situación de lo que ocurre con niños y niñas en las escuelas no es la misma en todo Chile. Esa es una primera cosa. En segundo lugar, que necesariamente tiene que haber un trabajo muy profundo sobre los currículum, ¿no? Que son los currículum chilenos. Cuando hablo de los esfuerzos, es que ya en algunos lugares se han incorporado a los currículum elementos tanto históricos, políticos, económicos, de los países de origen de los niños que están llenando escuelas donde son 80%, por ejemplo. Son algunas escuelas de Iquique, 80, 85% de niños hijos de inmigrantes. Entonces, ¿cómo hacerlo para no enseñar las cosas solamente desde el parámetro o los parámetros de lo que es la educación chilena? Bueno, los esfuerzos están por abajo, pero las decisiones tienen que tomarse por arriba, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de Bourdieu cuando dice que el Estado tiene dos manos, no tiene una mano derecha, dice una mano izquierda. La mano derecha decide y la izquierda ejecuta. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen por abajo no necesariamente llegan a las decisiones que se toman por arriba y que desconocen, por una parte, las singularidades de cada una de las comunidades migrantes. En segundo lugar, las singularidades y diferencias de las escuelas en donde van los niños, y que además ya sabemos, lamentablemente, que la escuela no hace sino participar en la distribución desigual de los capitales y reproducir también las desigualdades sociales, no la igualdad. Entonces, a lo mejor una de las maneras de que pudiéramos trabajar en contra de eso es ver que esa posible igualdad se podría dar con aquellos capitales que traen niños y niñas de otras partes, no necesariamente porque nacieron acá, porque los capitales son enseñados igual en sus casas, y evitar lo que es la multiculturalidad de las escuelas para pensar en una educación intercultural de verdad y llegar a la transculturalidad así como un sueño. Pero me parece a mí que son esfuerzos que pueden comenzarse por pequeñas investigaciones dando cuenta de la particularidad de la escuela en donde se da. Porque a mí lo que me preocupa es la generalización y después que se baje a todas las escuelas políticas que implica que todo el mundo repita las mismas cosas. Así que es un trabajo por hacerse, porque los niños hoy día, hijos de inmigrantes, ya hay adolescentes, porque llegaron en los 90 los peruanos, hay adolescentes, pero estamos con una infancia chiquita todavía de muchos chicos haitianos que están todavía en el preescolar, ¿no? Hay una escuela básica donde hay un montón de trabajo por hacer, pero en donde efectivamente muchos profesoras y profesores ya están asimilando eso, conociéndolo, pero no tienen tampoco los medios para sistematizarlo. Yo creo que hay que trabajar interdisciplinarmente, porque no se saca nada con que vaya un sociólogo a hacer una tesis y le saque el conocimiento, saque una tesis y un artículo easy y se le olvidó la escuela de donde hizo el trabajo. Que eso es típico, ¿no? O también ocurre con los psicólogos o con los trabajadores sociales y la tremenda pega que hacen. Entonces hay que trabajar interdisciplinarmente donde profesores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, también personas de las ciencias duras, artistas, puedan trabajar en conjunto interculturalmente. Ese esfuerzo en algunos lugares se está empezando a dar. Yo soy optimista en lo que atañe a la educación, más que en lo que atañe a la vivienda y a la salud, pero sobre todo en la educación. Gracias. ¿Estamos? Ya. Sí, dos preguntas más y finalizamos.
Después nos vemos de nuevo. Bueno, es acá. Mira, acá estaban también pidiendo, por decir. Ya, vamos. Bueno, como seres humanos nos gusta mucho pensar que somos seres racionales, que nos diferenciamos en la capacidad de pensamiento de los animales, de cualquier bestia que anda por ahí, pero no siempre es tan así. De hecho, el concepto bullying, que se aplica netamente al área educacional, viene de la palabra bull, que es toro, y hace referencia exclusiva a un comportamiento de este animal que es prácticamente lo que hoy día vemos, que el toro que se siente más superior empieza a hostigar al que se ve más débil. Y esto se da en todo contexto en el área humana, y en este caso en el racismo no es ajeno a ello. Nosotros creemos ser seres muy racionales, pero parece que no es tanto. Y se dan ciclos, siempre van dándose situaciones en las cuales, en un poco más o un poco menos, pero se dan estas cosas del racismo o exclusiones. Mi pregunta va enfocada en que si estamos viendo de manera utópica que esto se puede solucionar, o realmente esto es parte de la naturaleza humana que está arraigado allí y que poco o nada podemos hacer para contrarrestarlo, porque hay una tendencia natural a que se dé esto. ¿Y por qué? Porque me imagino que la respuesta va a ser que sí se puede cambiar. ¿Por qué? ¿Cómo? Y específicamente para nosotros que somos en gran medida estudiantes o ya profesionales del área de las ciencias sociales, ¿cómo nosotros específicamente como profesionales podemos generar un cambio en esto? ¿Cómo podemos aportar en esta situación? Sí, es interesante el abordaje que usted hace, porque muchas veces se piensa que prácticas sociales o discursos sociales son o provienen de la naturaleza, pero las construcciones son sociales. Yo por lo menos parto de allí diciendo que no estoy muy de acuerdo con que haya ciclos, ¿no? Pienso que hay más bien razones políticas y históricas para que se produzcan en determinados momentos ciertas situaciones y las sociedades reaccionen de A, B o C manera. Pero quizás el naturalismo no me da la base con la que yo quisiera explicar aquello que yo pienso que sí se puede cambiar. Con muchas dificultades, porque efectivamente cuando pienso que estos son actos naturales, puedo encontrar natural el exterminar a otro, el tratar mal a otro, pero esa naturaleza es producto de una serie de hechos que son sociales y que se naturalizan como tales. Entonces, yo no podría tampoco, ni tengo ninguna posibilidad de receta para nada, porque todo el tiempo me equivoco también, es gracias al error que uno avanza, pero a mí me parece que lo que se está viendo hoy día con respecto a tanto a las posiciones que van teniendo los estudiantes como a las preocupaciones que van teniendo en distintas partes, porque voy a distintos lados y lo veo, creo que es a lo mejor la palabra no va a ser la más feliz, pero pienso que es una esperanza para las condiciones brutales en que se están dando las cosas en la vida, ¿no? Así como tenemos un Chile que puede ser racista y a lo mejor nosotros mismos lo somos sin que nos demos cuenta, podemos en un trabajo de exploración y de encuentro con los demás comenzar a hacer algunos cambios en esas cosas que dan para largo, porque obviamente el racismo no se va a terminar con una ley, por ejemplo, que diga que no se puede ser racista, ¿no? A lo mejor una ley podría prohibir determinados tipos de actos, por ejemplo, que no sé, que como Morandé con compañía siga siendo racista y tenga el rating más alto de este país, que algunos humoristas se permitan decir cosas humillantes contra la gente, decir que le vamos a aplicar una multa. Pero lamentablemente hay algo más en la naturaleza humana, y ahí sí estoy de acuerdo con usted, en la naturaleza humana que tiene una cierta tendencia a hacer ciertas cosas, y eso tendría necesariamente que examinarse. Yo pienso que desde las ciencias sociales podemos hacer un examen contra también esa naturaleza. Sí, por allá arriba había alguien, no sé, perdón. Okay.
Ya, aquí está el micrófono. La nueva política de migración que le llaman intervención, desde la intervención social. Que te escucho, dale más. Con lo que se está dando ahora, falso, fascista, que al final tiene un dictador que pronuncia, dice, también vean, ay, a mis familias. Vamos a aceptar a las personas que vengan a delinquir. Sí, en primer lugar, el trabajo mediático que ha hecho Piñera ha sido excelente. Es una primera cosa que tenemos que pensar. Han hecho un tremendo trabajo para que justamente se piense que así son las cosas. Lo primero es recordar que se vincula migración a delincuencia inmediatamente. Hoy día de nuevo escuché al ministro del Interior hablando de lo mismo. La palabra delincuencia cada vez que pronuncia migración le sale al mismo tiempo. Que es un primer problema. Es un primer problema que hay que demostrar que no es así. No sé cuántos chilenos están afuera cometiendo delitos, en Holanda, en Italia, en España, hace mucho tiempo. Siempre hay delincuentes por todos lados, pero no implica que la migración lo sea. Esa es una primera cosa. Ahora, las políticas públicas siempre son un problema, porque al revés, ¿cómo nosotros podemos contribuir a las políticas públicas que nos escuchen aquellos que arman las políticas públicas? ¿Quiénes deciden las políticas públicas? ¿Quiénes son los que escriben las políticas públicas y toman las decisiones de que una política sea pública? La mano derecha del Estado. ¿Estamos de nuevo de acuerdo con Bourdieu? O sea, el trabajo que tenemos que hacer por otro lado para poder contribuir a ellas es un trabajo demasiado grande. Yo no estoy segura que sea a través de políticas públicas que logremos disminuir, por ejemplo, la violencia racista. Creo que son trabajos que comienzan por abajo y ojalá que lograran, si ellos fueran inteligentes, tomarían en cuenta lo que triunfa abajo para llevarlo a cabo arriba. Pero eso no siempre funciona así, porque los decidores de la política generalmente son muy ignorantes de lo que ocurre realmente en la sociedad. Ese es un primer problema y está archi demostrado. Por otro lado, experiencias exitosas yo creo que poquitas hay en todos lados. O sea, en Argentina por lo menos hay algunas cosas, en Brasil también hay algunas cosas, en Costa Rica hay algunas cosas. Y bueno, no me voy a ir a Canadá porque son países más considerados primer mundo. Pero efectivamente, donde si bien las leyes no van a detener estas cosas, sí pueden por lo menos castigar o multar determinadas acciones. Entonces, el trabajo es por distintos lados, porque la fascistización a la que estamos llegando, o a la que ya se ha llegado, va a ser bien difícil enfrentarla. Y una de ellas es la autorización que tiene esta gente para hacer lo que se les ocurre en los lados que se les ocurre sin que tengan ningún tipo de punición o de castigo. Sí. Ahora está. Queda una última pregunta ya. Sí. Espérate que no te escucho. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ya. Es que es como una experiencia a modo personal que yo hago. Que lo que nos falta a todos y todas, los presentes, supongo que los presentes y afuera de acá, es el reconocimiento también de nuestra historia familiar. ¿Por qué lo menciono?
mi papá es chileno y él se fue en dictadura no por motivos políticos, él se fue por pobreza, por hambre, y se fue como inmigrante ilegal. Y, por ejemplo, a mí me duele cuando acá viviendo en Chile, me duele cuando dicen, no, inmigrantes ilegales son todos delincuentes, porque mi papá lo fue, entonces a mí me duele, y voy un poco en lo que sentía la compañera igual, que estamos tan cerca y puede haber otra persona más aquí que siente lo mismo, se emociona con lo mismo. Pero veo que falta mucho lo que es esto de la familia, de reconocer nuestra historia familiar, de dónde venimos, porque usted lo mencionó, nos vemos como el apellido europeo. Yo soy Muñoz, de España, no sé, Vega, todos estos apellidos, pero yo también tengo una bisabuela que es mapuche, y yo me reconozco como tal, como descendiente mapuche. Entonces, no puedo decirme a mí mismo que yo soy chileno, porque yo no me considero únicamente chileno. También tengo rasgos mapuches, también tengo rasgos españoles, también tengo cultura argentina porque mi papá se fue a Argentina con mi mamá. Entonces, no sé, y no he visto estudios, lo poco que he leído sobre el tema de migraciones, no he visto estudios en donde se incluya esto de lo que es la identidad propia, pero desde el carácter familiar. Entonces, no sé si es pregunta o no sé si es como sugerencia, no sé cómo lo voy a tomar, pero eso es como lo que yo he visto. Sí, muchas gracias. Dos cosas. La primera es que esas experiencias de poder contarnos o reconocernos colectivamente, porque yo puedo hablarlo sola o con la hermana, pero no sirve tanto, tiene que ser colectiva, ¿no? En que pueda contar mi historia personal, ¿no? Esa es una primera cosa. Decir quién soy yo con los demás que forjaron esta historia. Mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo. Y fíjense que cuando uno viene de sectores más modestos, generalmente ya no sabe muy bien quién fue el bisabuelo, el tatarabuelo, porque los linajes y los apellidos que se conservan tienen que ver con los que conservan. Generalmente los sectores poderosos dan cuenta, los hijos se van llamando igual que los abuelos, los bisabuelos, y son los linajes de esa familia que han sido los poderosos de siempre, aunque hayan llegado acá con una mano atrás y una adelante. En Chile no hay nobleza. Esa es una primera cosa. Ese ejercicio de autorreconocerse, y usted lo hace acá públicamente, es un ejercicio muy interesante, pero lo vincula a una segunda cosa, y en realidad esto no lo digo yo, lo dijo otro autor, es que los hombres hacen su historia, dijo él. Yo agregaría los hombres y las mujeres hacemos nuestra historia, ¿no? Y esta historia tiene que ver con la historia personal, con reconocer quién soy, con un padre obrero, con un abuelo, el mío fue un migrante pobre que llegó lavando un barco, que nunca tuvo un peso, que murió en Renca, en una población pobre, ¿no? Y que el hecho de que el apellido fuera europeo no tenía nada que ver con plata porque era gente pobre allá y acá. Ese reconocimiento de lo que le pasó a él o lo que les ha pasado a otro, de la abuela, del abuelo, de en qué trabajaron, cuáles eran las profesiones que tenían. Es como cuando a los niños se le preguntaba en el colegio, por lo menos en mi época, ¿qué hace tu mamá? Y era médico, y el otro niño se quedaba callado y no se atrevía a decir que era empleada de casa particular. O el otro niño decía, mi mamá no hace nada porque es dueña de casa. Ese reconocimiento de quiénes somos en nuestro trabajo, en nuestras labores, en nuestra historia, es un primer reconocimiento para saber después que esa historia personal nos construye, y eso construye la gran historia. La historia, dicen, la hacen los pueblos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, le brindamos un fuerte aplauso a la doctora Quillou. Aprovechamos también esta instancia para dar un aviso de utilidad pública. El día jueves hay un seminario de migración e interculturalidad, desafíos para el trabajo social, a partir de las 9 horas, acá mismo en el aula magna. Así que están todos invitados. A continuación, el director del Departamento de Ciencias Sociales, señor Bruno Vivor, le entregará un presente a la doctora Quillou.
En nombre del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela de Trabajo Social, el Grupo de Investigación Género, Ciudadanía y Equidad, les damos las gracias por su participación en esta clase magistral.